¿Qué tal? Bienvenidos a esta cápsula. Su servidor César Aguilar y en este caso Ivonne Marlé Sanz, que nos acompaña. Vamos a platicar sobre las declaraciones informativas de precios de transferencia. Como bien saben, las declaraciones informativas fueron incluidas a partir de 2016 en el artículo 76A. Ivonne, ¿qué nos podrías comentar de estos antecedentes, de estas declaraciones? ¿Cómo es que llegan a la ley del impuesto sobre la renta? Sí, muchas gracias, César. Gracias por la invitación. Bueno, las declaraciones de precios de transferencia que se introdujeron en el 2016 tienen como antecedente la acción 13 del Plan BEPS. En los últimos 20 años ha habido un gran auge en materia de precios de transferencia, no solamente en cuanto al volumen de las operaciones intercompañía que existen hoy en día en las multinacionales, como en su complejidad. Y esto dio pauta a que obviamente las autoridades fiscales de todos los países pues introdujeran poco a poco medidas de documentación de manera a poder fiscalizar mejor estos grupos. Por esta razón, desde el 2012, la OECD, el grupo de trabajo número 6, que es el que se encarga de la fiscalización de operaciones de compañías multinacionales, se abocó a hacer un trabajo sobre medidas de simplificación en materia de documentación. Este trabajo fue posteriormente adoptado como la acción 13 del Plan BEPS. Y el objetivo de este plan de esta acción era encontrar una manera más sencilla para los contribuyentes de presentar su documentación de precios de transferencia, pero sobre todo proveer a las autoridades fiscales de un mejor panorama sobre estas compañías, dándoles una mayor transparencia en cuanto a la información que estaban presentando, así como ayudarlos a determinar mejores maneras de identificar los riesgos. Finalmente, lo que resultó fue en un estudio, un documento que presenta una manera estandarizada de presentar una documentación de precios de transferencia en 3 etapas. Sí, esas 3 etapas, bueno, pues, finalmente se ven reflejadas en 3 declaraciones: la declaración maestra, como la conocemos, la declaración informativa local y el famoso reporte país por país o country by country. Sin duda, el medio a nivel internacional estaba yéndose a ese tema de combatir la elusión y la evasión fiscal, y por otro lado en México, el famoso Pacto por México, en donde el antecedente es que deberían de ampliar la base de contribuyentes, simplificar el cobro de impuestos y además combatir la evasión y la elusión fiscal. Ahora, respecto a estas 3 declaraciones que están contenidas en el artículo 76A, ¿qué nos puedes decir respecto a la información que requiere la autoridad, la forma en que está establecida que se proporcione? ¿Qué nos puedes decir? Sí, mira, en cuanto al reporte maestro, que es el primero de los reportes, como su nombre lo indica, es un reporte que debe de contener la información global de la empresa, del grupo multinacional, en donde se les pide que expliquen a qué se dedican, cómo lo hacen, cuál es su estructura organizacional en el mundo, cuáles son los intangibles con los que opera y cuáles son las operaciones financieras intercompañía que llevan a cabo. Este es un documento que le permite tener visibilidad a la autoridad fiscal sobre cómo se maneja el grupo a nivel mundial. Después tenemos la declaración local. En esta declaración, como su nombre lo indica, pues realmente no fue un gran cambio para México, ya que muchos de los elementos que necesitaba incluir este reporte ya lo conocíamos un poco como el estudio de precios de transferencia, donde las compañías mencionan cuáles son sus operaciones intercompañía, se hace el análisis de precios de transferencia con la selección del método, las comparables y los contratos. Y finalmente, la gran novedad, digamos, de esta acción 13 fue el reporte país por país, porque por primera vez las compañías multinacionales debían presentar ante la autoridad su información no solamente financiera, sino también fiscal a nivel de país. Es decir, una empresa multinacional que tiene presencia en México no solamente va a presentar la información financiera y fiscal de las operaciones que tiene en los diferentes países del mundo, sino, por ejemplo, si viéramos una fotografía de cómo se viera la entidad en México, pues tendrían que desglosar cuántas entidades tienen en el país y determinar a qué se dedican estas compañías. En cuanto a la información financiera y fiscal, pues son las utilidades acumuladas, la información financiera antes de impuestos y además de otros requisitos que estipula esta declaración. Sí, claro, bueno, aquí es muy importante recordar un poco lo que pasó en su momento, saber que hay reglas misceláneas para precisamente venir a
aclarar toda esta información que requiere la autoridad, pues había muchas dudas en los casos en que los ejercicios contables o fiscales eran diferentes al que se reporta en México, tipos de cambio, cuestiones ya muy técnicas de las declaraciones. Y bueno, hay que recordar que en la resolución miscelánea, en la regla 3.9.11 a la 3.9.17, encontramos muchas precisiones respecto a este tema, ¿no? Y ahora, creo que es muy importante saber qué está ocurriendo últimamente, qué ha pasado, en qué está la OCDE, qué ha hecho, qué nos puedes decir al respecto. Sí, mira, en cuanto a la implementación del CBC, a la fecha hay 60 países en el mundo que ya han incluido en su legislación el requisito de cumplir con este reporte de país por país a las compañías multinacionales. Pero en total hay 75 países que, si no lo tienen ya en su legislación, ya están encaminados a hacer los procedimientos necesarios para que esto suceda, aunque sea de manera diferida en el tiempo, ya que esta documentación se tiene que presentar empezando el ejercicio fiscal 2016, y hay países que han decidido tener una prórroga y empezarlo a presentar con posterioridad. Asimismo, la OCDE ha llevado a cabo lo que se llama una revisión de pares, en donde se ha abocado a revisar de los países que ya tienen este requisito en su ley, su marco regulatorio y administrativo, para ver que cumpla a cabalidad con los principios de la acción 13. Habrá una posterior revisión de pares durante el 2019 que se abocará más al marco de intercambio de información, y finalmente, posteriormente, la última etapa de revisión de pares se abocará a la confidencialidad y el uso de la información de estos reportes, que en su momento había causado mucha suspicacia entre las compañías multinacionales. Ok, ahora, para que esto funcione es importante que se cumpla parte de lo que se presupuestó o se estipuló en este plan, ¿no? ¿Qué es el intercambio? El intercambio de estos reportes. Respecto a este intercambio internacional del country by country, ¿qué nos puedes comentar? Sí, este fue un esfuerzo muy importante, ya que se tuvo que revisar exactamente las condiciones de cada país para ver si podían cumplir con la confidencialidad de la información y su uso, y cómo se iban a establecer estos mecanismos de intercambio. A la fecha son 77 países los que han firmado el acuerdo multilateral de autoridad competente para el intercambio de estos reportes, pero a estos 77 países se les unen los 28 países de la Unión Europea, que ya tienen su propio acuerdo bajo el marco de la Comisión Europea, y 44 países que tienen acuerdos bilaterales, como sería sobre todo el caso de Estados Unidos. Esto es finalmente como lo que está sucediendo en materia de intercambio de información, y seguramente esto irá evolucionando en el tiempo. Ahora, ¿qué más nos puedes compartir respecto de...? Sabemos que la OCDE aquí juega un papel muy importante, porque finalmente fue quien tuvo a su cargo el emitir este plan, este reporte BEPS, allá en octubre de 2015, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esta implementación, de este seguimiento, de esta firma del acuerdo multilateral para el intercambio de estos reportes? ¿Qué más nos puedes decir? ¿Qué está haciendo la OCDE? Bueno, es importante señalar que, tal y como lo establece la acción 13 de BEPS, se preveía que debería de haber una revisión no solamente del alcance de la acción, sino también respecto de su implementación a más tardar en el 2020. Y por esa razón, a finales del año pasado, en el 2018, ya hubo una primera reunión que le llaman del 2020, para revisar cuál va a ser el alcance de esta revisión, qué aspectos deberán estar discutidos entre los países, para posteriormente decidir si este reporte, tal y como lo conocemos el día de hoy, sufrirá cambios o no. Cabe mencionar que cuando surgió la acción 13 y el reporte de país por país, había muchos países que querían incluir información mucho más detallada, obviamente, para poder llevar a cabo un análisis de perfil de riesgos más específico. Sin embargo, decidieron por el momento mantenerlo bastante globalizado, y esto podría potencialmente cambiar. Bueno, pues sin duda es un tema que está sobre la mesa, que no ha terminado con la implementación y no va a terminar. Pues la información que se le está entregando a las autoridades fiscales tendrá un segundo paso, un segundo capítulo, que es de qué forma la van a utilizar, perfiles de riesgo de los contribuyentes, distribución de utilidades a nivel mundial. Agradezco mucho tu tiempo, los comentarios, y fue un placer tenerte en esta cápsula. Gracias. Gracias, Ivonne.